Mucho se habla de la relación entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y la mente, separados, juntos. ¿Qué pasa hoy en día con ese problema? La relación mente-cuerpo. Claro, yo creo que es casi un reflejo automático, ¿no?, de la gente, de pensar de que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Y eso nos viene de lejos, ¿no? Pero ojo, nos viene mucho de la tradición, de partida de la tradición cristiana y del racionalismo bien dominante en Occidente, en que el pensamiento no puede estar ligado a la materia. Como se sabe, el racionalismo deriva del latín ratio, que quiere decir razón. Como es lógico, el pilar del racionalismo entonces sería la razón, que será usada como la principal herramienta para generar saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plano. Yo creo que el comienzo de la historia de las ciencias de la mente, llamémosla, que son las ciencias cognitivas, la mezcla entre cerebro, el estudio del cerebro, la psicología, etcétera. Ese fue un poco el punto de partida, de pensar de que la mente iba a ser una especie como de programa del computador, y podía obligarme si eran Toshiba o eran Macintosh, bastaba que el programa fuera el mismo y teníamos una mente. Yo creo que una de las cosas que hoy día ha estado pasando los últimos 15, 20 años en estas disciplinas en las que yo estoy metido, es que hay un mensaje que todo el mundo debería comprender hoy por hoy, ¿no?, que esa historia del antagonismo o de la dualidad mente-cuerpo se acabó. Metáfora mente-ordenador. Es un modo en el que nos explicamos cómo funciona nuestra mente. Se reduce a seguir 3 etapas secuenciales. En una primera etapa, la etapa de percepción, lo que consideramos es que tenemos una cámara fotográfica que registra toda la información, todos los elementos accesibles al mundo. Esa información es registrada y almacenada en forma de representación mental, y así se inicia la segunda etapa, una etapa de manipulación simbólica sobre esa representación, como si fuéramos un ordenador haciendo cálculos. Y la tercera de las etapas es la etapa de la acción. El resultado de esa manipulación, de ese procesamiento simbólico, resulta en una orden concreta motora que el cuerpo inicia y despliega en el entorno en el que se encuentra. Esta metáfora supone que siempre estamos analizando, incluso en nuestra interacción con los demás, como si el intercambio comunicativo consistiese únicamente en la codificación y decodificación de mensajes. En el experimento de la mano de goma, lo que ve la persona no es su propia mano, pero sí que es a su mano la que recibe la estimulación táctil. Lo que hace el cerebro es integrar el feedback visual con el feedback propioceptivo táctil que experimenta, y por eso es que si le amenazas con golpearle esa mano de goma, va a experimentar miedo de que sea golpeado y va a tratar de retirarla, evidentemente. Esto lo que sugiere, o permite interpretar, es que lo que hace el cerebro es construir nuestra forma de la experiencia, digamos, nuestra idea de cómo es el mundo y cómo son las cosas, incluyendo como parte de este mundo a nuestro propio cuerpo. Bueno, yo creo que justamente el descubrimiento de esta noción de la armonía, de la integración, de las reglas de pasaje entre lo local y lo global, fueron descubiertas gracias al hecho que en la investigación uno estuvo forzado a abandonar la noción de computación. ¿Por qué? Porque la noción de computación es una noción que te deja en un plano puramente abstracto, o sea, tú tienes símbolos y reglas de cálculo. Sintácticos, esencialmente, como si fuera el lenguaje, como si fuera un programa de computadora. Y es muy difícil ver cómo eso tiene una encarnación, tiene una existencia corporal, cómo se le mete en el músculo y el hueso. Distinto, es un cambio radicalmente distinto, que es pasar a esta noción de dinámica, de sistemas dinámicos, que, como tú sabes bien, matemáticamente es otro animal, es otro partido, otro juego, porque eso te permite directamente ligar a lo que es el cuerpo. O sea, la biología es dinámica, la biología es naturalmente llama a una forma de mirarla que es a través de esta dinámica, de esta capacidad de procesos de emergencia. Entonces, de hecho ya tienes ahí tú una gran distancia, y estas nociones primeras, las primeras 20 años, digamos, de la ciencia cognitiva, hoy por hoy están bajo fuerte ataque. Yo diría una buena parte de la comunidad científica ya se ha movido en otra dirección. Bueno,
ciertamente es todo y un debate, pero te quiero decir, no es esto de lo que yo estoy hablando, no es una cuestión así muy idiosincrática o que sea una idea o que yo tengo loca perdida en un rincón. Es un movimiento científico de cierto peso. Entonces, eso es un poco lo que ha pasado, yo diría, en los últimos 20 años. Ese concepto, ese cambio de mirada, que tal vez es difícil para el gran público apreciarlo, pero que es muy importante para mí, es una de las cosas más importantes, yo diría, en la ciencia del siglo XX, voy a ser bien alaraco, es el descubrimiento de la importancia de este pasaje de lo local y de lo global a través de esta mirada dinámica. ¿Por qué? Porque te resuelve toda clase de problemas de la naturaleza, en que no hay que hacer estas dualidades entre justamente la nación y los actores, la mente y las neuronas, las hormigas y el hormiguero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, resuelve una cantidad enorme de problemas. Entonces eso es una especie de revolución científica para mí que es de gran importancia. ¿Por qué la rana no logra atrapar su almuerzo? Sencillo, porque la rana no percibe correctamente la realidad. ¿Y por qué? Porque el biólogo chileno Humberto Maturana le hizo una pequeña modificación. Alteró uno de sus ojos y lo dejó mirando para atrás. Ahora, Maturana no hizo esto para reírse de la rana, lo hizo para estudiar un concepto revolucionario. Nuestra percepción del mundo depende de nuestra propia estructura y no de nuestro entorno. Antes, se pensaba que la retina del ojo recibía información desde afuera y calculaba la reacción correspondiente. Pero Maturana cambió esto para siempre. Es el ojo y no el mundo el que determina cómo percibimos. Esta investigación fue clave para entender desde la biología el conocimiento, para luego formular las bases de la que sería una teoría del conocimiento, que Maturana desarrolló junto al chileno Francisco Varela, y por la cual son reconocidos a nivel mundial. Y entonces instaló un laboratorio, de hecho con recursos, instaló un laboratorio como el laboratorio de Ledin en MIT, con el propósito de estudiar la anatomía y la fisiología de los sistemas sensoriales, particularmente el sistema visual, en los pájaros. Yo volví para trabajar en el tema de la percepción. Cómo funciona el sistema nervioso en el fenómeno de la percepción. Y ahí me di cuenta de que el fenómeno no es como uno corrientemente lo piensa, y menos como se describía en esa época en términos de información, en fin. Y eso lleva a otra cosa que es el trabajo hecho en Chile, por mí. Darme cuenta de que el sistema nervioso no capta un mundo externo, sino que el fenómeno es de otra clase. Y de ahí vienen todos los trabajos posteriores que tienen que ver con la autopoiesis molecular, como la organización de lo viviente, y el tema del conocimiento, el hacerse cargo de que en la experiencia no distinguimos entre ilusión y percepción, así que el tema del conocimiento es distinto, no es la captación de una realidad externa, sino que es otra cosa, es la coherencia con una historia de transformaciones que comienza con el origen de los seres vivos. Mirando los estudios, esto no podría haberse contestado a principios del siglo pasado, en 1920 o 30, no había cómo. Pero en 1960 se podía, porque se conocían los procesos moleculares. Entonces, si tú miras eso, te das cuenta que lo que pasa con los seres vivos es un remolino de producciones moleculares que resultan en esta totalidad que es el ser vivo. Y eso es a lo que hace referencia la palabra, o las dos palabras, autopoiesis molecular. Después puede decir, claro, el vivir ocurre en la realización de la autopoiesis molecular, pero es una dinámica relacional. En la visión clásica, los bichos son pasivos, son pacientes de fuerzas externas que los mueven para allá y para acá. En la deriva natural no es eso lo que pasa, sino que bicho y mundo cambian juntos. Y los cambios se originan desde la existencia de los bichos. El bicho es un actor de sus cambios. Maturana recibe múltiples reconocimientos por su labor científica y humanista. Es doctor honoris causa en distintas universidades extranjeras, hijo ilustre de su comuna, y se convierte en el científico chileno más importante de las últimas décadas. En 1994 recibe el Premio Nacional de Ciencias Naturales.